Bueno, pues una vez visto naturales, nos vamos para sociales. Prometo de verdad que este vídeo va a ser más corto, ¿vale? El otro es que tenía que saludaros, tenía que ponernos un poco en situación, ¿vale? Y este va a ser mucho más corto. Por lo tanto, me voy por favor a la página 89 de sociales, ¿vale? Que sería esta. El inicio del tema 6, ¿vale? Lo que estuvimos viendo el otro día, que ya sé que lo estuvimos viendo, pero lo vamos a volver a repasar, ¿vale? Un inciso, y es que no sabéis lo bonito que es que yo diga página 89 y no tenés que estar peleándome con toda la clase. Ni perder 10 minutos de clase por esto, ¿vale? Así que tomamos nota para cuando volvamos a la clase. Dicho esto, recuerdo de que iba el tema, que era conocemos Europa y lo que es la Unión Europea. Acordáis que el otro día estuvimos viendo pues, cuáles son los países que la confrontan, cuáles son sus instituciones, dónde está el Parlamento, que está en Estrasburgo, en Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más importante que yo quería que os quedarais ese día, en que no es lo mismo Unión Europea que Europa, ¿vale? Europa dijimos que eran los límites territoriales, es decir, los montes Urales, todo lo que delimita Europa físicamente, ¿vale? Son montañas, ríos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no, la Unión Europea son un conjunto de países que están en Europa y que se han unido, ¿vale? Pero dentro de Europa hay países que no están en la Unión Europea. Esa era mi idea el otro día, de que nos quedáramos con lo más importante de eso. Dicho esto, nos vamos a la página 90. Si leo el título, como siempre analizamos los títulos, Europa, el continente en el que vivimos, ¿vale? Entonces sé que me va a explicar de qué va Europa, es decir, me va a poner en situación de qué es Europa. Seguramente después me explique cuáles son las instituciones de Europa, cómo está su población, qué es la Unión Europea, ¿vale? Así que en el primer punto lo que vamos a hacer es aterrizar en qué es Europa, ¿vale? Pues el primer punto me dice que los países de Europa. Europa podemos decir que es, bueno, podemos decir no, es que es el continente, el segundo continente más pequeño del mundo después de Oceanía. Y está formado por 49 países, ¿vale? Europa, no la Unión Europea. Europa está formado por 49 países. Y ahora, me dice, ¿qué debemos de saber importante? ¿Vale? Como ya he dicho, es el segundo continente más pequeño, ¿vale? Dentro de él encontramos al país más pequeño del mundo, que es la Ciudad del Vaticano, y al más grande. Sería la Federación de Rusia, ¿vale? Diferencias entre Unión Europea y Europa. La Federación de Rusia territorialmente está en Europa, pero institucionalmente, que sería dentro de los países de la Unión Europea, está fuera de Europa, ¿vale? Dentro de los países que están dentro de Europa, hay algunos países que tienen territorios fuera de Europa, como por ejemplo el caso de España. En España tenemos fuera del territorio de España las Islas Canarias y Ceuta y Melilla, que se encuentran en Marruecos, y las Islas Baleares, que no están dentro de la península, pero que sí forman parte de Europa porque son territorio español, ¿vale? Y además tenemos países en el continente asiático. Los españoles no, ¿vale? Los europeos, como es el caso de Turquía, ¿vale? Al ser Europa tan amplia, tan cercana a otros continentes como son el asiático y el marroquí, encontramos una gran diversidad de culturas, ¿vale? Lo encontramos en un continente muy diverso. Si me voy al libro, donde me dice Europa, un continente muy diverso, podemos ver que en Europa conviven personas que tienen diferentes nacionalidades, lenguas, historias, costumbres, tradiciones y religiones. Por lo tanto, podemos decir que tiene una enorme diversidad cultural. ¿Por qué? Porque tiene diferentes lenguas, diferentes historias, costumbres, nacionalidades, religiones, tradiciones, etcétera, 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 ¿vale? Sigo leyendo, me dice, del continente se hablan más de 100 lenguas, ¿vale? Donde las más usadas son el ruso, el alemán, el francés, el inglés y el turco. Y vosotros diréis, no, pero es que el chino, es que el español, porque ya me conozco vuestras preguntas, ¿vale? Estamos hablando de Europa. China no es Europa y España sí es Europa, pero dentro de Europa las lenguas más habladas no son la española,
¿vale? ¿Por qué? Porque en Europa el español únicamente se limita a España. Y ya está, ¿vale? Además, si sigo leyendo, que a lo largo de la historia, Europa ha tenido un gran desarrollo cultural. Como hemos visto ya muchas veces en plástica sobre todo, encontramos una gran cantidad de pintores famosos, como por ejemplo, si tenemos que decir españoles, pues podemos decir Picasso, podemos decir ya europeos Rembrandt, Leonardo da Vinci, Rafael, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos grandes escultores, grandes escritores, científicos, músicos. Por lo tanto, podemos decir que culturalmente Europa está muy desarrollada, ¿vale? Si me paso a la página 91, ¿vale? Estoy mirando mi atlas, es decir, el mapa, y aquí encuentro todos los países que conforman la Unión Europea, ¿vale? Entonces el trabajo que tengo que hacer es, en la página 91, justo debajo del mapa, me pone observa y descubre, ¿vale? Tengo que contestar a esas preguntas, ¿vale? Vuelvo a repetir el trabajo, funciona igual que en naturales. Esto ya lo estuvimos haciendo en clase, ¿vale? El que tenga ya los resúmenes hechos no lo tiene que hacer, porque eran los deberes que eran para hoy. Pero el que no lo tenga hecho, lo hago. Resumen de esto, que es bastante facilito, bastante complejo, ya es solo ir sacando ideillas, ¿vale? Así que sin ningún problema. Y el que no, pues hace, lo observa y descubre y saca las preguntas que se podrían hacer para un Kahoot, ¿vale? Kahoot de esto no va a haber, ¿vale? Voy a unir el punto 1 y el punto 2, porque es que da muy poca información tampoco muy importante, entonces me gustaría unir los dos puntos, porque para hacer un Kahoot de 4 preguntas, pues prefiero hacer uno de 15 uniendo los dos puntos, ¿vale? Entonces lo que me dedico es a resumir y a contestar las preguntas del mapa Observa y Descubre. Como tengo la posibilidad del acceso a internet, ¿vale? Me meto en internet, pongo mapas mudos y intento hacer mapas mudos de ubicar los países de la Unión Europea en los mapas. Por ejemplo, pongo mi mapa y vengo, España. España tengo que saber directamente dónde está. Pues ya empiezo a tantear. España, Francia, Alemania, República Checa, Polonia, Ucrania, Reino Unido, Irlanda, Noruega, Suecia, Dinamarca. Todos los países los tengo que intentar ubicar y tengo que aprender por lo menos dónde están, ¿vale? Países. No pido capitales ahora mismo, ¿vale? Solo países. Poco más que contar de aquí, ¿vale? Venga. Ahora viene el de lengua. Hasta luego.